Vaquero Navarrete contra O'Shaquie Foster para septiembre, ¿eh? De eso va el video de hoy. Hasta sacaron a Raymond Ford volando por las cuerdas como si fuera lucha libre. Afortunadamente Ford supo meter las manos porque si no, cuidado, se pudo haber roto algún hueso. El referee, bien gracias, no le descontó ni un punto ni le llamó la atención a Foster. Sin embargo, Foster demostró ser mucho mejor peleador que Ford. De muchas maneras lo demostró. De esta pelea saco la conclusión de que Ford no es un boxeador de 12 rounds. O'Shaquie Foster tiene una capacidad físico-atlética tremenda, pero la pregunta aquí es, ¿le alcanza a Foster? ¿Le alcanza la habilidad y su condición física monstruosa para ganarle al Vaquero Navarrete? Quédate hasta el final de este video y te diré mi opinión sin vaselina. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito, suscríbete en este momento a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones si apoyas al Vaquero Navarrete, así como yo. Y te cuento que le preguntaron a Alejandro Brito hace unos días de cuándo pelearía Vaquero Navarrete y esto fue lo que comentó. Escuchen con atención las palabras del promotor de Vaquero Navarrete. Lo cierto es que el Vaquero defiende sus coronas en el mes de septiembre, el 12 o cualquier otro fin de semana. Se dice, se rumora, don Alex, que la posibilidad de que Vaquero lo veamos en la cartelera de México contra el mundo. Hay una posibilidad real, sí hay una posibilidad. De hecho, tuve contacto con Top Rank, con la gente de Top Rank hace un par de días. Existe todavía esa posibilidad real, pero lo cierto es que también todos los que son campeones mexicanos hoy en día dicen que van a entrar en esa cartelera. No hay nada en concreto. Lo único que tenemos de parte de Top Rank, que es con quien estamos firmados todavía, es que sí hay una posibilidad latente y real de ir en esa cartelera. Lo cierto es que el Vaquero defiende sus coronas en el mes de septiembre, el 12 o cualquier otro fin de semana. Lo cierto es que el Vaquero defiende sus coronas en el mes de septiembre, el 12 o cualquier otro fin de semana. Ahí está, ahí lo tenemos. Y Top Rank, Bob Arum quiere que esta pelea se dé, pero no sabemos si Canelo Álvarez quiera compartir el escenario con Vaquero Navarrete, no sabemos si el Canelo quiera. Acuérdense que esta cartelera la lleva Canelo Promotions junto con el tío Turquis, entonces no creo que Canelo quiera que el Vaquero Navarrete lo vaya a opacar. Sabemos entonces, por lo que dijo Brito, que Vaquero pelea en septiembre, ya sea en la cartelera de México contra el mundo o en otra gran cartelera. Yo la verdad, como les dije, no creo que Vaquero Navarrete vaya a participar en la cartelera de México contra el mundo porque no pueden haber dos soles compartiendo una sola corona. La cartelera de septiembre está organizada por el Canelo Álvarez y por el tío Turquis y se llevará a cabo en Arabia Saudita, como ustedes saben. No creo que Vaquero sea parte de la cartelera porque opacaría, como les dije, al Canelo, y Canelo no se puede permitir eso, ¿verdad? Canelo tiene que ser la gran estrella de la cartelera y compartir cartelera con Vaquero lo va a opacar, así que no creo que Canelo acepte compartir la cartelera con el boxeador más amado y respetado de México. Brito también dijo que Vaquero pelearía en cualquier fin de semana de septiembre y ayer O'Shaquie Foster, después de hacerse de palabras con Shakur Stevenson, dijo que si no se puede concretar una pelea con Shakur Stevenson, entonces que quiere al Vaquero Navarrete. Y les voy a decir por qué una pelea con Shakur Stevenson es imposible. Aparte que pelean en divisiones diferentes, el verdadero y real motivo es que Shakur Stevenson ya firmó o está muy cerca de hacerlo con Zuffa Boxing. Así lo ha hecho resaltar Dana White. Hani y Shakur están con Zuffa Boxing y probablemente también Lomachenko llegue a firmar con Zuffa. Entonces, a menos que O'Shaquie Foster esté dispuesto a dejar su campeonato para pelear con Shakur Stevenson, la mejor opción es pelear con Vaquero Navarrete. Así que mi opinión personal es que la pelea entre O'Shaquie Foster y Vaquero Navarrete se estaría llevando a cabo en septiembre, pero no en la cartelera de México contra el mundo, porque pues el Canelo no quiere gente que lo opaque. Y regálame un like en este momento si te está gustando lo que estoy diciendo, si te está gustando este contenido. Ahora bien, también se preguntarán, ¿y qué pasó con el Charlie Suárez, el sargento de las Filipinas? Esa pelea, como se los he comentado en otros videos, queda totalmente descartada, mis amigos.
totalmente desechada porque las cosas han cambiado mucho desde que Vaquero unificó con el Sugar Núñez. Ya las cosas son otras, el panorama es otro. A partir de esa pelea contra el Sugar, el Vaquero es inalcanzable y Charlie Suárez no aporta nada a su carrera ni a su estatus. El Vaquero está para escoger, no para que lo escojan. Una revancha entre Charlie Suárez con el Vaquero no vende lo mismo que una pelea entre O'Shaquie Foster contra Vaquero Navarrete. Ustedes saben que las peleas entre mexicanos y afroamericanos son las peleas que más se venden en los Estados Unidos. Charlie Suárez entonces queda totalmente fuera de la ecuación. Ahora bien, ¿O'Shaquie Foster tiene posibilidades de ganarle al Vaquero Navarrete? Esa es la pregunta. Y yo creo que no, ninguna, cero. O'Shaquie no tiene el nivel para ganarle a Vaquero. Vaquero es mejor guerrero. Vaquero llega rehidratado, 5 o 6 kilos más pesados el día de la pelea. Vaquero tiene la pegada más brutal de los Superpluma. Y me dirán los defensores de Foster, pues es que Vaquero nunca se ha enfrentado con un estilo afro como el de Foster. Yo les respondo muy fácilmente diciéndoles que Foster jamás se ha enfrentado con nadie con la pegada de Vaquero Navarrete. Foster jamás se ha enfrentado con alguien que rehidrate más de 5 kilos el día de la pelea. Mi pronóstico es que si este tiro se llegara a dar, Vaquero Navarrete le daría la paliza de su vida a O'Shaquie Foster y lo mandaría en camilla fuera del ring. Y regálame un like si opinas así como yo. Esa es mi opinión. Foster nunca va a pelear con Shakur Stevenson, fue puro show, fue puro cuento y no sé si tenga el valor de enfrentarse a Vaquero Navarrete, quien sigue esperando al valiente que quiera pelear con él. Charlie Suárez es valiente, pero no está a la altura comercial de nuestro Vaquero Navarrete, esa es la realidad. Lomachenko, por otro lado, pues no es tonto, jamás se enfrentaría con Vaquero por sus hernias en la espalda, por sus 2 años de inactividad. Lomachenko estaría bien para enfrentar a Charlie Suárez, según mi parecer, así como de calentamiento. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y recuerden que nuestros miembros de la Esquina Pesada, yo les mando un audio personalizado en todos sus comentarios y les respondo a la brevedad. Le mando un saludo muy especial a nuestros miembros de la Esquina Pesada porque son ellos los que sostienen el canal con su apoyo y son nuestros jefes, porque ellos escogen el contenido del mes. Un saludo muy especial a Clau7827, quien nos apoya desde hace mucho tiempo. Un saludo a Javier Madrigal 1422, quien nos apoya y siempre tiene buena onda con nosotros. Es un tipazo, Javier. Javier, te mando un saludo a Hebreo777, quien cotorrea mucho con nosotros en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp para miembros de Richie Blog. Saludos también muy especiales a Diego Macías, Diestan Macías, gracias por tu apoyo y por participar activamente con nosotros. Mi Diego, un saludo. Tora L, fundamento de Richie Blog, gracias por creer en mí. Y un saludo muy especial a mi hermano Richie de Richie Manía, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y aquí, en esta pantalla final, te dejo un video que te explica todos los beneficios de hacerte miembro de Richie Blog. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te dejo el enlace para que te hagas miembro hoy mismo y hoy disfrutes de todos los beneficios. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.